Hola, somos Rol de Suspenso y esta sección Reddit, Rol pregunta. ¿Cuál es el lugar más aterrador donde has estado? Si tuviera que responder cuál ha sido el lugar más aterrador donde he estado, no hablaría de un cementerio, una casa abandonada ni un bosque. Hablaría de una pequeña cabaña de madera perdida en una montaña, un lugar que, según los mapas, ni siquiera existía. Lo extraño es que llegamos ahí por accidente. Nadie la estaba buscando. Y después de aquella noche, entendimos por qué casi nadie sabía de su existencia. Todo ocurrió hace unos 10 años. Éramos 4 amigos aficionados al senderismo. Nos gustaba recorrer rutas largas durante los fines de semana, acampar y conocer lugares poco visitados. Aquella vez decidimos subir una montaña bastante conocida porque el recorrido era sencillo y las vistas, según decían, eran impresionantes. Salimos temprano y el clima era perfecto. Cielo despejado, poco viento y una temperatura bastante agradable. Las primeras horas transcurrieron sin ningún problema. El sendero estaba bien marcado y cada cierto tiempo encontrábamos otros excursionistas. Saludábamos, conversábamos unos minutos y seguíamos caminando. Cerca del mediodía llegamos a un pequeño mirador donde decidimos almorzar. Mientras descansábamos, uno de mis amigos, Esteban, encontró un camino estrecho que no aparecía en los mapas del parque. Apenas era una huella entre los árboles. Seguro lleva a otro mirador, dijo. Ninguno quiso discutir. Éramos jóvenes y cualquier sendero desconocido nos parecía una aventura. Después de unos 20 minutos de caminata dejamos de escuchar a las demás personas. El bosque se volvió mucho más denso y los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Aún así seguimos avanzando. El sendero continuaba siendo bastante claro, como si alguien lo utilizara con frecuencia. Lo primero que nos llamó la atención fue la temperatura. Sin previo aviso comenzó a hacer mucho más frío. Miré el teléfono para revisar el pronóstico, pero no tenía señal. Pensé que era normal en una montaña. Seguimos caminando. Unos minutos después vimos algo que nos hizo detenernos. Había nieve. No un poco, mucha. Cubría completamente el suelo. Lo extraño era que el resto de la montaña estaba completamente seca. Habíamos caminado toda la mañana bajo un sol bastante fuerte y, sin embargo, en aquella zona parecía pleno invierno. Esteban tomó un poco de nieve con la mano. Estaba helada. No era hielo viejo. Era nieve fresca. Nos pareció raro, pero continuamos. A los pocos minutos apareció una cabaña. Era pequeña, construida completamente de madera oscura. Tenía una chimenea de piedra. Las ventanas estaban cerradas con postigos. Y del techo salía una fina columna de humo. Nos miramos sorprendidos. No esperábamos encontrar una vivienda en un lugar tan aislado. Esteban golpeó la puerta. Nadie respondió. Volvió a golpear. Esta vez escuchamos pasos. La puerta se abrió lentamente. Frente a nosotros apareció un hombre muy anciano. Llevaba una barba completamente blanca y un grueso abrigo de lana. Nos observó durante unos segundos antes de hablar. Llegaron tarde. Ninguno entendió la frase. Le preguntamos si podíamos descansar un momento. Asintió sin hacer preguntas. El interior era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había una mesa de madera, una estufa encendida y varias fotografías antiguas colgadas en las paredes. Lo extraño era que todas mostraban personas distintas, pero siempre frente a esa misma cabaña. Mientras calentábamos las manos junto al fuego, el anciano nos sirvió té. Nadie lo había pedido. Simplemente colocó 4 tazas sobre la mesa. Esteban comenzó a hacerle preguntas sobre la montaña. El hombre respondía con frases muy cortas. ¿Vive solo? Hace mucho. ¿Viene gente por aquí? A veces. ¿Hay otro camino para bajar? El anciano tardó varios segundos en responder. El camino cambia. Pensamos que se refería a la nieve. Seguimos conversando un rato hasta que miré una de las fotografías de la pared. Sentí un escalofrío. En una imagen aparecían 4 excursionistas sonriendo frente a la cabaña. Vestían ropa bastante antigua, seguramente de los años 80. Lo inquietante era que uno de ellos llevaba exactamente la misma mochila que Esteban, no una parecida. La misma. Tenía un parche rojo cosido en el bolsillo delantero.
Un parche que su madre le había bordado cuando éramos adolescentes. Se lo señalé. Él se acercó lentamente. Se quedó completamente callado. No dijo una palabra durante varios minutos. Le preguntamos al anciano quiénes eran las personas de la fotografía. Nos respondió sin apartar la vista del fuego. Los que encontraron el camino. Ninguno entendió. Seguimos observando las demás imágenes. En casi todas aparecían grupos de 3 o 4 personas. Siempre distintas. Siempre sonriendo. Y siempre frente a aquella cabaña. Había fotografías en blanco y negro y otras mucho más recientes. De pronto noté un detalle. En ninguna aparecía el anciano. Pensé que sería el dueño de la cámara. Entonces encontré la última fotografía. Estaba colocada aparte, sobre una repisa. La tomé con cuidado. Sentí que el corazón se me detenía. Éramos nosotros. Los 4. Frente a la cabaña. Sonriendo. La misma ropa. Las mismas mochilas. Todo exactamente igual. Lo imposible era que esa fotografía aún no había sido tomada. La dejé caer del susto. Mis amigos corrieron hacia mí. Los 4 la vimos. No había duda. Éramos nosotros. Incluso se veía el reloj que yo llevaba en la muñeca. Marcaba exactamente la hora que tenía en ese momento. Miramos al anciano. Seguía sentado. Como si nada hubiera ocurrido. Esteban levantó la voz. ¿Quién tomó esta foto? El hombre sonrió por primera vez. Una sonrisa muy pequeña. Muy cansada. Todavía nadie. Nadie dijo una sola palabra. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Decidimos irnos de inmediato. El anciano no intentó detenernos. Solo dijo una frase mientras abría la puerta. No miren hacia atrás. Salimos prácticamente corriendo. El sendero seguía cubierto de nieve. Corrimos durante casi 15 minutos. Hasta que la nieve desapareció de golpe. El bosque volvió a ser exactamente igual que antes. Cuando nos detuvimos para recuperar el aliento descubrimos algo extraño. La temperatura había subido otra vez. Como si nunca hubiera hecho frío. Miramos hacia atrás. No había cabaña. Solo árboles. Pensamos que habíamos tomado otro camino. Buscamos durante casi una hora. No encontramos absolutamente nada. Finalmente logramos regresar al sendero principal. Al llegar al centro de visitantes comentamos lo ocurrido con un guardaparques. Nos escuchó atentamente. Cuando terminamos, preguntó una sola cosa. ¿Había nieve? Asentimos. El hombre permaneció en silencio unos segundos. Luego nos pidió que lo acompañáramos a una oficina. Sacó un viejo mapa de la montaña. Señaló una zona bastante alejada del sendero. Aquí existía una cabaña forestal. Le preguntamos qué había pasado con ella. Una avalancha la destruyó hace más de 40 años. El cuidador y un grupo de excursionistas quedaron atrapados. Nunca recuperaron los cuerpos. Sentí un escalofrío. Le mostramos la fotografía que, por instinto, había guardado en mi mochila antes de salir corriendo. El guardaparques la observó durante varios segundos. Después levantó lentamente la vista. Su rostro había perdido completamente el color. ¿Dónde consiguieron esto? Le explicamos. Negó con la cabeza. Es imposible. Le pregunté por qué. Colocó la fotografía sobre la mesa y señaló al anciano que aparecía, de pie, en una esquina de la imagen. Hasta ese momento ninguno de nosotros había notado que estaba allí. Era el mismo hombre que nos había servido el té, con la misma ropa, la misma barba, el mismo rostro. El guardaparques abrió un viejo expediente y sacó una fotografía tomada después de la avalancha. Mostraba a los equipos de rescate trabajando entre la nieve. En una esquina aparecía el cuerpo del cuidador. Era exactamente el mismo anciano. La diferencia era que aquella fotografía tenía 42 años. Nos pidió que dejáramos la imagen para investigarla. Nos negamos. No queríamos volver a verla. Esa noche regresamos a casa convencidos de que todo había terminado. 3 días después Esteban me llamó. Sonaba nervioso. Me preguntó si todavía conservaba la fotografía. Le respondí que sí. Entonces me pidió que la revisara. La saqué del cajón donde la había guardado. Sentí un vacío en el estómago. Ya no aparecíamos 4 personas. Ahora solo había 3. Esteban había desaparecido de la imagen. Pensé que era una broma. Intenté llamarlo de inmediato. Su teléfono estaba apagado.
Fui a su casa. Su familia me recibió confundida. Les pregunté por él. Su madre me miró sin entender. ¿Quién es Esteban? Intenté explicarle. Le hablé de su hijo, de la mochila, del viaje. Su expresión era la de alguien que realmente no comprendía de qué estaba hablando. Busqué fotografías nuestras. No encontré ninguna. Revisé las redes sociales. Nunca existió ningún Esteban. Lo único que permanecía igual era la fotografía de la cabaña, con 3 excursionistas sonriendo frente a la puerta. Y, al fondo, detrás de una de las ventanas, el anciano seguía observando hacia la cámara, como si estuviera esperando a que, algún día, alguien más encontrara el camino donde la nieve nunca termina de derretirse. El lugar más aterrador donde he estado no era un sitio abandonado. De hecho, vivía gente allí. Había una plaza, una iglesia, una escuela, un pequeño mercado y hasta un campo de fútbol. Si uno llegaba durante el día, parecía un pueblo completamente normal. Los niños corrían por las calles, los vecinos conversaban en las puertas de sus casas y todo transmitía una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. Pero bastaba con que el sol empezara a ocultarse para que todo cambiara. En menos de media hora las calles quedaban completamente vacías. Las ventanas se cerraban. Las luces se apagaban una por una y era como si todo el pueblo desapareciera sin dejar rastro. La primera vez que lo vi pensé que había alguna celebración importante. Después entendí que aquello ocurría todas las noches. Todo empezó cuando mi amigo Ricardo y yo decidimos recorrer varios pueblos pequeños para fotografiar construcciones antiguas. Era nuestro pasatiempo favorito. Nos gustaban las iglesias, los puentes viejos y las estaciones de tren abandonadas. Habíamos leído que, a unas 4 horas de la ciudad, existía un pueblo fundado a finales del siglo XIX que conservaba casi todas sus construcciones originales. Llegamos cerca de las 4 de la tarde. Era un lugar precioso. Las calles estaban empedradas. Las casas tenían balcones de madera. La plaza estaba llena de árboles enormes. Lo primero que hicimos fue entrar a una pequeña tienda para comprar agua. La señora que atendía nos preguntó si éramos turistas. Le dijimos que sí. Sonrió con amabilidad. Después preguntó algo que nos pareció extraño. ¿Van a irse antes de que oscurezca? Le respondimos que pensábamos pasar la noche allí. La mujer dejó de sonreír. No dijo absolutamente nada más. Solo nos cobró y siguió acomodando unos productos. Pensamos que simplemente no le agradaban los visitantes. Seguimos recorriendo el pueblo. Tomamos decenas de fotografías. Hablamos con algunos vecinos. Todos eran muy amables. Pero había un detalle curioso. Cada vez que preguntábamos por un hotel o una posada, las personas evitaban responder directamente. Un señor incluso cambió de tema por completo. Nos pareció raro, aunque no le dimos demasiada importancia. Cerca de las 6 encontramos una pequeña pensión administrada por un matrimonio de ancianos. Nos alquilaron una habitación sin problemas. Mientras nos entregaban la llave, la dueña dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Si escuchan que alguien llama a la puerta después del anochecer, hagan como si no estuvieran. Nos miramos sorprendidos. Pensé que era otra superstición del pueblo. Ricardo incluso bromeó. ¿También hay fantasmas con horario? La señora no respondió. Solo nos entregó la llave y regresó a la cocina. Subimos la mochila y salimos otra vez para seguir tomando fotografías. Fue entonces cuando notamos el cambio. Faltaban todavía unos 20 minutos para que el sol desapareciera. Y, sin embargo, las personas ya estaban entrando a sus casas. Un comerciante cerró su tienda de golpe. Una madre llamó a sus hijos con bastante prisa. Un hombre que barría la vereda dejó la escoba apoyada contra una pared y entró sin terminar. En menos de 10 minutos la plaza quedó completamente vacía. No había un solo vecino, solo Ricardo y yo. El silencio era extraño. No se escuchaban televisores, ni conversaciones, ni radios, ni siquiera perros ladrando. Era como si el pueblo entero hubiera dejado de existir. Encendieron las farolas de la plaza. La luz era muy tenue, bastante amarillenta. Seguimos caminando unos minutos más. Entonces escuchamos una campana. No provenía de la iglesia. Parecía sonar desde algún lugar lejano. 3 veces.
Nada más. Ricardo sacó la cámara para grabar el ambiente. En ese momento vimos a una persona caminando al otro extremo de la plaza. Llevaba un abrigo oscuro, la cabeza completamente agachada. Avanzaba muy despacio. Pensamos que sería algún vecino. Le hicimos una señal con la mano. No respondió. Seguía caminando exactamente a la misma velocidad. Cuando estuvo un poco más cerca notamos algo raro. No levantaba los pies. Parecía deslizarse sobre el suelo. Sentí un escalofrío. Ricardo también dejó de sonreír. Decidimos regresar a la pensión. Al llegar vimos que todas las luces del edificio estaban apagadas. Golpeamos la puerta. Nadie respondió. Volvimos a golpear. Silencio. Probamos la llave. La puerta estaba abierta. Entramos. Todo estaba completamente oscuro. Llamamos a los dueños. Nadie contestó. Pensamos que habrían salido. Subimos rápidamente a la habitación. Mientras cerraba la ventana escuché pasos en la calle. Me asomé con cuidado. Había varias personas caminando. Todas iban en la misma dirección, muy despacio, en completo silencio. Lo extraño era que todas vestían ropa antigua, como si pertenecieran a otra época. Ricardo también se acercó a mirar. Las personas seguían avanzando sin hablar. Ninguna llevaba linterna. Ninguna parecía mirar hacia los lados. Solo caminaban. De repente una de ellas se detuvo. Levantó lentamente la cabeza. Miró directamente hacia nuestra ventana. Después todas las demás hicieron exactamente lo mismo. Más de 20 personas observándonos al mismo tiempo. Sentí que se me helaba la sangre. Apagué inmediatamente la luz de la habitación. Nos alejamos de la ventana. No dijimos una sola palabra. Pasaron unos minutos. Entonces comenzaron los golpes. No en nuestra puerta. En todas las puertas del edificio. Primero una, después otra, luego otra más. Como si alguien recorriera todas las habitaciones. Los golpes eran lentos. Siempre 3. Toc, toc, toc. Escuchábamos perfectamente cómo avanzaban por el pasillo. Cada vez estaban más cerca. Hasta que se detuvieron frente a nuestra habitación. Silencio. Luego los 3 golpes. Mucho más suaves. Ninguno respiraba. Después una voz. Muy baja. Sabemos que están despiertos. Ricardo me miró completamente pálido. No respondimos. La voz volvió a hablar. No deberían estar aquí. Los pasos continuaron por el pasillo. Finalmente dejaron de escucharse. Esperamos casi una hora antes de atrevernos a abrir la puerta. El corredor estaba vacío. Bajamos lentamente. La recepción seguía desierta. Sin embargo, sobre el mostrador encontramos un cuaderno. Parecía el registro de huéspedes. Lo abrimos por curiosidad. Había nombres escritos desde hacía décadas. Cada página correspondía a un año distinto. Lo inquietante era que, al lado de algunos nombres, aparecía una anotación. Se quedó. En otros decía simplemente, alcanzó a salir. Buscamos la fecha del día. Nuestros nombres ya estaban escritos. Debajo de ambos aparecía una sola frase. Todavía están a tiempo. No esperamos un segundo más. Salimos corriendo hacia la camioneta. Arrancó al primer intento. Condujimos sin detenernos durante casi 40 minutos. Cuando finalmente encontramos una estación de servicio respiramos tranquilos. Le contamos al empleado lo que había pasado. Escuchó todo con mucha atención. Luego preguntó, ¿entraron al pueblo por el puente viejo? Le dijimos que sí. El hombre asintió lentamente. La mayoría entra por ahí. ¿Qué significa eso? Nos respondió señalando un periódico enmarcado que colgaba de la pared. Era una noticia muy antigua. Contaba que, hacía más de 50 años, una enorme inundación había aislado al pueblo durante varios días. El puente principal colapsó y decenas de habitantes murieron intentando escapar durante la noche. Le pregunté qué tenía que ver eso con lo que habíamos visto. El hombre respondió sin apartar la vista del periódico. Los pocos que sobrevivieron empezaron a decir que, desde entonces, cada noche los que nunca lograron salir, volvían a recorrer las calles buscando el camino hacia el puente. Pensé que era una simple leyenda, hasta que Ricardo revisó las fotografías de la cámara. Las imágenes tomadas durante la tarde eran completamente normales. La plaza, la iglesia, las casas, los vecinos.
pero las fotografías tomadas después del anochecer eran diferentes. Las calles aparecían completamente vacías. No había ninguna de aquellas personas caminando, ni una sola. Sin embargo, en el reflejo de todas las ventanas podía verse claramente a decenas de siluetas observándonos. No estaban en la calle, solo aparecían reflejadas en los cristales. Cuando ampliamos la última fotografía sentimos un escalofrío. En la ventana de nuestra habitación aparecíamos Ricardo y yo mirando hacia la plaza. Detrás de nosotros, dentro del cuarto, había varias personas de pie, al menos 8, todas inmóviles, todas mirando hacia la cámara. Lo más extraño era que esa fotografía fue tomada desde la plaza. A esa hora, según nosotros, ya estábamos encerrados con las cortinas cerradas. Nunca regresamos a ese pueblo. Hace unos meses, por curiosidad, busqué su ubicación en internet. El pueblo seguía apareciendo en los mapas. Las fotografías de turistas mostraban exactamente la misma plaza, la misma iglesia y las mismas calles. Pero había un detalle que me hizo cerrar la página de inmediato. En casi todas las imágenes tomadas al atardecer aparecía un comentario parecido. El lugar es hermoso, pero por alguna razón todos los negocios cierran antes de que oscurezca. Ninguno explicaba el motivo, como si los habitantes hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Porque hay sitios donde el verdadero peligro no empieza cuando cae la noche. Empieza cuando eres el único que todavía sigue caminando por sus calles. ¿Te gustó? Pues ya sabes, dale a suscribirse y suelta tu sabroso comentario. Cuídense y hasta la próxima.